Lo que les quiero decir a todos es, como ven ahí arriba, hola. Hola a todos, o como ahora se está usando el inclusivo es a todex, me da exactamente lo mismo. No tengo xenofobias, no tengo preconceptos, y en parte de los avances es porque, bueno, pienso con libertad y le dejo a la gente tener libertad y vivir en libertad. Gracias, Lucía. Me siento muy conforme estar esta noche con ustedes. Lo digo sinceramente, y recién estaba pensando, no sé si me siento como uno más, en realidad me siento como uno más. Nunca pensé, siempre pienso que ustedes son mis colegas y todo lo que hago, mi vida así pública, profesional, docente, es pensando siempre qué es lo que me hubiera gustado que me hicieran y no lo que me hicieron. Entonces, quizás también alguna vez tenga algún error en este tipo de cosas. Hola, la codirectora Fernanda, la doctora Fernanda Cabrera Blatter. Sin ella yo no podía hacer nada, porque realmente es la que lleva adelante estos cursos de medicina interna. Hola a todos. Me es difícil en este tipo de chat saber quién está presente, por lo tanto no puedo mencionarlos. Y además tampoco tendría sentido. Les agradezco a todos y me siento desde hace ya algunos años que desde que vivimos dentro de Veterinaria en Web formamos una comunidad de colegas y una comunidad docente, que somos todos iguales. Aquí los grados académicos están totalmente aplanados. Bueno, a cada uno le tocó el lugar que tiene que estar. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy, esta noche en el MOOC? Quiero mostrarles la utilidad y el aprendizaje que da. El aprendizaje es lo que ustedes van a hacer como feedback que da la rueda. Esta rueda diagnóstica, que ahora la vamos a ver en general, sirve para orientarte sobre una determinada patología de la medicina interna, sencillamente tardando unos minutos, no más de 5 minutos. Y fue la que me abrió el gran camino en el mundo veterinario, y desde el análisis de orina, que realmente es el fundamento de todo esto, logré ver una medicina totalmente diferente. Paso a la segunda diapositiva, que es que esta rueda diagnóstica sirve para interpretar los resultados de un análisis de orina, y quiero subrayar análisis rápido de orina, porque este análisis de orina debe hacerse en presencia del paciente. No hacerlo en presencia del paciente, bueno, no tiene un sentido, pero no es que ya estás delante del paciente y estás ubicado en lo que tiene. Puse un pequeño currículum mío que no tiene mayor importancia. Fui veterinario práctico, con las manos en el cañón durante 40 años en mi propio hospital, que a partir del año 90 fue un hospital de interconsultas, donde los colegas reaccionaron rápidamente en Buenos Aires en el año 90, y particularmente los que me rodeaban. Ahí enseñamos algo muy importante, que es la ética entre colegas. Jamás se debe hablar mal de un colega. Tampoco debemos ser corporativos, es decir, pero debemos cuidarnos mucho y jerarquizar la profesión. Fui profesor titular por concurso, quiere decir que gané mis concursos. Nadie me nombró porque sí. Durante 30 años en la universidad, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esto de ganar el concurso para mí fue un orgullo, porque cuando gané el concurso yo no estaba dentro de la facultad. Yo vine de afuera de la facultad. Yo vine como un veterinario práctico que había publicado trabajos de investigación. Después fui director también del hospital, al mismo tiempo que estuve en la Universidad de Buenos Aires, era el director del Hospital de Pequeños Animales, cosa que me dio mucha experiencia con los alumnos. Y también cuando tuve residentes
me dio mucha experiencia con los residentes para saber que todo lo que le habían enseñado no servía casi para nada. En fin, vamos a pasar a trabajar y que va a ser mejor que criticar. Bueno, acá estamos frente a la rueda. Que no sé si estoy maximizando o no la pantalla. Ahí está. Bueno, esta es una rueda que me llevó prácticamente elaborarla hasta que me di cuenta que podía hacer esto 50 años. Quizás 55. Empecé con el análisis de orina siendo estudiante. Pude hacer algo fantástico con el análisis de orina en épocas oprobiosas de donde así era la medicina veterinaria, no había siquiera un laboratorio, no había nada. Y encontré un frasco de ácido nítrico y que me di cuenta que los perros se podían dividir en dos grandes grupos, que ahora también lo vamos a ver, los que tenían enfermedades que yo decía renales, es decir, del árbol urogenital, y enfermedades que no tenían enfermedades urogenitales. Y bueno, y ahí después fui agregando cosas, viendo, cotejando, y logré obtener esta rueda que, perdón, mi flecha hace, pucha, le agarró un ataque a esto. ¡Epa! Bueno, no sé qué voy a hacer. Es divertido. No quiero tocar nada porque empieza a saltar esto. Entonces van a ver, esta rueda la van a recibir seguro los alumnos que... Pucha, digo, ¿qué hago, Lucía? ¿Estás apretando algo o no? Más que darle clic. Salta sola. Bueno, no importa, la tengo. O sea, cuando le das un solo, por ahí se quedó enganchada la tecla. Si apretás con las flechitas. Espera, eso. Ahí va, ¿no? No, ahí está. Bueno, si ven la rueda roja, estas ruedas las van a recibir ustedes. Yo la tengo hecha también así. La tengo que mandar a hacer. Va a ir el instructivo perfecto para que tengan la rueda. Si ven mi flechita esta de puntero, ¿se ve, Lucía? ¿O hay que tener un puntero acá en este programa? No, esa flecha se ve. Y si no, puedes poner el puntero de tu compu también. Estamos en la interpretación rápida de la análisis de orina. Cuando ustedes, esta rueda va a ir debajo de la roja. Y bueno, en esta pantalla va a salir diagnóstico y va a salir el número y ustedes van a encontrar aquí qué enfermedad tienen, cotejando los pocos elementos del análisis de orina. Muy simple de utilizar. Voy a pasar la próxima diapositiva. Es que el análisis de orina, que yo tanto jorobo, el análisis rápido de orina y dentro de la consulta, me va a permitir hacer diagnóstico de las enfermedades que no se ven, que no se palpan, que no se ocultan. Es decir, todo muy fácil. Cuando se ven, como podría ser una conjuntivitis, cuando se palpan como un tumor y cuando no se ocultan, como lo que no se oculta casi nada. O sea, que estas enfermedades son las que yo denomino las enfermedades que el dueño dice que no sé qué le pasa a Pichichus. ¿Por qué viene, señora? Y no sé qué le pasa a Pichichus. Y dice cosas vagas. ¿Y qué le nota? Nada, hace días que no come, está triste, vomita, etc. Es decir, son de esas enfermedades, las enfermedades oscuras que son las propias de la medicina interna. Me fui para atrás, me voy para adelante. Van a poder reconocer las enfermedades renales. Mucha gente todavía cree que confunde enfermedad renal e insuficiencia renal. Las enfermedades del tracto urinario las van a poder diferenciar, van a poder ver enfermedades del hígado, enfermedades del páncreas, las ictericias, las diabetes, las paraneoplasias hipoglucémicas e hipercalcémicas. Quizás muchos que están acá
dirán chocolate por la noticia, pero la experiencia que me dio ser disertante internacional durante varios años, y les cuento que no voy a dar más conferencias en congresos internacionales ni en ningún otro congreso, porque creo que hay que darle paso a la juventud, y hace poco me invitaron a un muy interesante congreso en un muy lindo lugar, pero bueno, el tema se acabó. Hace muchos años fui terminando cosas, como que dejé mi hospital porque tenía que darle paso a mis ayudantes, a quienes regalé el hospital. Me pagan el alquiler, por supuesto. Después dejé la universidad, porque le tenía que dar paso a los nuevos profesores, y ahora le voy a dar paso a todo el mundo en las conferencias. Es decir, me parece que lo lógico es ir de a poco cediendo el lugar al otro. Van a ver la hipoglucemia de los cachorros desde el análisis de orina, cosa que creo que casi nadie sabe lo que es, y también van a poder determinar un hiperadenocorticismo y las insuficiencias hepáticas crónicas, que también la gente tiene, o la mayoría de nuestros colegas, o cuando yo también salí de la universidad, una confusión, qué era una insuficiencia hepática, cómo se veía en la práctica, qué es un Shun Portocava. Bueno, no perdamos el tiempo y vamos a trabajar un poquito más. Tiene algo interesante el análisis de orina, que les va a permitir en el momento de la consulta tener el diagnóstico, cosa que va a sorprender al cliente terriblemente, sobre todo aquel cliente que fue el cliente del no sé qué le pasa. Ya había ido a varios veterinarios y que tampoco sabía qué le pasa. Le daba, pero no le diagnosticaba. Pero además, el análisis rápido de orina no requiere inversión, no es un equipo de rayos X, no es un tomógrafo, no es un ecógrafo, no es material instrumental quirúrgico, no requiere inversión. Prácticamente quizás con $150 tienen material para toda la vida, o para mucho tiempo. Y además, este análisis de orinas les va a permitir comprarse cada 8 años o ahorrar o comprarse un Volvo 0 kilómetros. Quiere decir que si yo tuve 50 años de profesión, 8 por 6, tuve 6, no tuve Volvo, siempre tuve un Fiat 600, pero bueno, porque me lo comí en otra cosa, me lo gastaron los hijos. Bueno, ¿por qué van a poder ahorrar o ganar $50.000? Muy fácil, porque si hacen 5 análisis por día y el costo de este análisis cuesta $0.30, cada vez que le hacen un análisis, ustedes son pacientes, a ustedes les va a costar $0.30, van a ganar, si hacen 5,25. Si trabajan 25 días al mes, van a ser 6,25. Y si trabajan 10 meses, porque con esta plata se fueron 2 meses de vacaciones, van a tener los $50.000. Si no hacen análisis de orina, muchachos, pierden la oportunidad de llegar a un diagnóstico rápidamente, impresionar al cliente. Mis clientes venían a decir, oye, che, vengo a vacunar, ¿no le haces un análisis de orina? No, dejate de jorobar, venís a vacunar, cuando estoy enfermo le hago un análisis de orina. Bueno, etcétera. Pero van a poder ganar $50.000, que no es poca cosa. Acá, yo entiendo que todo aparato que me he comprado en mi vida y tienen la rueda, les van a permitir a ustedes hacer un feedback. Es decir, empiezan a hacer análisis de orina y bueno, y van a entender de dónde vino los elementos. Todo esto, al final quizás les muestre, en el curso de medicina interna de los metabolismos, nos lleva 24 horas de carga horaria, explicarles de dónde viene el pigmento biliar, el urobilinógeno, la glucosa, las proteínas, qué pasa, qué no pasa. Pero bueno, yo creo que he invertido la enseñanza en el portal, por ejemplo, y enseñamos desde los signos, quiere decir, desde lo que vemos hasta lo que tenemos que interpretar y tratar. Y acá también, uno cuando tiene un aparato, muchas veces aprende lo que dice el manual de lavarropas, poniendo en marcha el lavarropas. Y esto es por un poquito poner en marcha el lavarropas. Es decir, tenemos que tener cuidado
de no confundirnos en ciertas cosas. Primero, los veterinarios no somos médicos humanos, donde hay medicina prepaga o laboratorios que hacen paneles, screening de laboratorios y piden todo y el análisis de orina le dan poca importancia porque lo miran por otro lado. Y por otro lado tenemos que tener cuidado también que esto mismo hacen los profesores o los guías intelectuales, entre comillas, norteamericanos, autores de libros que copian a los norteamericanos y que te piden un montón de análisis. Y el gran tema del montón de análisis es que después, acá en el país se dice, estás más perdido que turco en la neblina, que es toda una historia, pero bueno, imagínense que estás en la neblina, para decir cualquier cosa, con el auto y no ves nada. Entonces los colegas preguntan y esto, y esto, y esto, y no pueden sintetizar. Yo creo que si empezamos por un análisis de orina de 0.35 de dólar y podemos reconocer a las proteínas, a la densidad del pH y darle a esas tres principales el verdadero valor que tiene, todo lo demás viene solo. Van a ver una cosa muy interesante, que como me decía ayer Moreira, que ustedes, no sé si lo puso en Facebook, Gustavo Moreira fue un gran alumno de la universidad, un gran residente y después trabajó mucho tiempo de ayudante y es un gran veterinario. Y me decía, Doc, esto sí que sirve, pero yo tampoco me había dado, yo Ernesto Hutter, me había dado cuenta de que el 50% de los análisis de orina determinan o nos indican causas extrarrenales, como por ejemplo una enfermedad de Cushing, o como por ejemplo puede ser un mieloma múltiple que le genera un problema renal. Es decir, vamos a ver que el 50% de los resultados que ustedes ven, el 10, el 11, el 12, el 14 y el 17, son de causas extrarrenales, que no es poca cosa diagnosticar enfermedades extrarrenales. Para decir algo simple, una diabetes. Y para decir algo mucho más complejo, que quizás ninguno de ustedes vio, es una cetonuria del cachorro por anorexia de minutos. Voy a pasar a darle algunos ejemplos para entusiasmarlos nada más con que hagan análisis de orina. Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que ustedes en el curso de análisis de orina que damos, explicamos detalladamente cómo se coloca la tirita, qué tiritas hay que usar, cuánto de ácido nítrico, qué es un refractómetro, cómo se interpreta, cómo se punza una vejiga, cómo se saca orina en una hembra, cómo se saca orina en un macho, cómo se ven las distintas alternativas en los tubos de ensayo. Le vamos a mostrar el cómo. Para eso usamos las aulas sincrónicas, o sea, el aula virtual. Entonces, supongamos que ustedes encuentran una proteína alta y con una densidad alta o normal a alta. ¿Qué estamos viendo acá? Que si tenemos una proteinuria alta, esta es muy probable que venga de una glomerulonefropatía incipiente. Y cuando la densidad se mantiene alta, a pesar de un tema renal, es porque todavía no están afectados los túbulos. Acá hay que tener en cuenta, cuando pongo tips, que los pacientes con glomerulonefropatía no tienen signos clínicos. Es decir, si ustedes nunca vieron una glomerulonefropatía y no hacen análisis de orina, no van a encontrar ningún signo clínico. Es un hallazgo del análisis de orina y de rutina. Vamos a ver, ya que estamos hablando de glomerulonefropatía, que son las que tienen, perdonen, se me fue, que son las que tienen una proteinuria alta. Las proteinurias, cuando uno no sabe de dónde vienen, hay que estudiarlas por una relación proteína-creatinina, que es de acá para acá, o un proteinograma, pero este es muy simple y muy barato,
Y, y acá estamos viendo en esta proteinuria alta una densidad baja. ¿Qué significa esto? Que es una glomerulonefropatía que avanzó sobre el riñón y ya está generando por continuidad una tuburopatía. Esta es la tubulopatía del mieloma múltiple. No crean que es una patología extraña o que la saqué de la galera, y uno encuentra más mielomas múltiples de lo que cree, pero si uno sabe identificarla. Muchas veces he visto, no es este el caso, en las radiografías se ve criboso, esto es una radiografía vieja mía, se ve criboso como una esponja, y esto es como el mieloma se está comiendo el hueso. También he visto mielomas en las vértebras, donde los cirujanos ortopédicos, porque el perro se quedó paralítico, iban a hacer una biopsia. No tiene ningún sentido. Tenemos todos los elementos en el análisis de orina, en el uroproteinograma, etcétera, etcétera, para saber si es un mieloma múltiple. Acá hay algo muy interesante y cada vez más frecuente en la clínica, que es la tubulopatía hipercalcémica con insuficiencia renal descompensada del linfoma. Los linfomas, todos sabemos que pueden ser periféricos o multicéntricos. Y multicéntricos pueden ser los mielomas que están en el mediastino, los mielomas que están en el mesenterio, y hasta podemos decir algún mieloma cerebral, que vi un solo caso, pero bueno, lo vi. También podemos ver, mieloma, digo linfoma, también puede verse linfomas oculares, que se pueden confundir con cualquier cosa. Pero ahí vamos a tener ya una proteinuria baja, porque el origen no es el glomérulo, el origen de la proteína es de los túbulos, y el pH bajo. Es muy interesante cuando uno ve un perro mal y con pH bajo, decir, el pH bajo, alto lo puedo bajar, pero el bajo, no sé si lo voy a poder subir. Algo muy bueno de poder interpretar esto ya, en el momento de la consulta, que tu perro, tu paciente, que no es este que está en buen estado, llega sin comer, anoréctico, total de varios días, paralítico, que no se puede levantar. Cuando uno ve esto y tiene que pedir algún complementario para justificar que no nos estamos equivocando, hay un hecho que es facilísimo. Estos perros con tubulopatía hipercalcémica tienen dolores generalizados que les imposibilitan moverse, que fueron tratados por alguno por artrosis, etcétera, etcétera. Pero tienen algo que es característico, que si uno le da una gran dosis de corticoide, al día siguiente están como nuevos. Después no te cuento, pero sería, digamos, la prueba médica o medicamentosa de que el paciente tiene un linfoma. Después consulten a Laura Peruso. Bueno, acá también podemos determinar con 7 días de antelación que un perro tiene una ictericia, va a tener una ictericia. El perro sumamente, la orina del perro, la reacción de Heller con la orina del perro es sumamente sensible a los pigmentos biliares. Y uno puede tener pigmentos biliares 7 días antes de que se produzca la ictericia clínica. Bueno, por supuesto, cuando la ictericia es prehepática y que producida por una anemia hemolítica, se rompe todo, viene al hígado, hay una gran cantidad de pigmentos. Te lo explico rápido porque el motivo de este curso no es que yo les explique el ciclo de la bilirrubina, pasa al intestino y hay muchos pigmentos en la materia fecal, está muy aumentado, aumentan todos los bilinógenos, el urobilinógeno, el estercobilinógeno y la bilirrubina. Cuando uno ve esto, puede decir que dentro de 7 días la anemia va a ser hemolítica. Pero, también podemos tener lo contrario. Podemos tener una ictericia, una ictericia hepática o poshepática. Y esto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque vamos a tener la bilirrubina aumentada
pero no porque acá se produjo mucho, sino porque se quedó mucho acá. Como no pasa, porque no la deja pasar, vamos a tener la materia fecal blanca. Como no la deja pasar, vamos a tener el urobilinógeno disminuido. Cuando esta conjunción se hace, tenemos que pensar o que tenemos una obstrucción del conducto biliar o que estamos frente a un problema pancreático interesante. Perdón. Bueno. Perdón. Voy a ver si estiro esto porque lo tengo más chiquito. Ahí va. Para ver, Chino, ¿cómo va? No, perdón. Vos escribiste linfoma. Yo dije, perdón, vos escribiste lipoma. Yo dije linfoma. Mostré un perro con los ganglios agrandados. Ahora, si querés saber cómo es el tema de la hipercalcemia. Si querés saber cómo es el tema de hipercalcemia, bueno, cuando lo quieras te lo explico. Es muy interesante. Estoy afónico, Juan. Por ahí me salió lipoma y no dije linfoma. Si querés, me volvés a escribir y te cuento someramente la diferencia que hay entre una hipercalcemia del linfoma, que produce una nefritis hipercalcémica, eso que en la facultad nos enseñaban como no sé qué, pero que yo no entendía nada, y también frente a la del mieloma. El mieloma actúa sobre el hueso directamente y el linfoma libera el calcio a través de una pseudoparatohormona y la va pegando y tapizando las paredes de los túbulos. De ahí viene una buena explicación, y no quiero cambiar de diapositiva, por qué los perros mejoran tanto cuando tienen, después puedo dar las precauciones que hay que tener para usar dosis masivas de corticoides, pero los corticoides son grandes calciuréticos y cuando le desprenden de los túbulos el calcio, el riñón residual, digamos así, que le quedó, vuelve a funcionar, el perro está muchísimo mejor. Bueno, volviendo a la ictericia prehepática, cuando nosotros vemos la bilirrubina muy aumentada y los bilinógenos disminuidos, tanto en orina como en materia fecal, bueno, estamos frente a una ictericia hepática o poshepática que puede ser un tema de obstrucción de los conductos biliares, obstrucción de los conductos pancreáticos, una pancreatitis o un cáncer de páncreas. No es poca cosa empezar el diagnóstico de lo que no se ve, no se sabe, no se toca, previendo que el perro tiene un tema pancreático tan complejo a veces de diagnosticar. Bueno, esto es chocolate casi por la noticia, pero el chocolate por la noticia no es gratis, porque muchísimas veces he visto perros que venían a consulta porque habían consultado a otro colega que no comía, que qué sé yo, y que bueno, se le dio un corticoide, habrán decidido darle un corticoide, y que al día siguiente, en vez de ser diabético simple, pasó a ser un diabético complicado, o más, en los gatos a veces uno pasa de un gato obeso, terriblemente, o un perro terriblemente obeso, diabético subclínico, sin manifestarse, a un diabético clínico. Cuando se da la dupla esta, glucosa positiva, cuerpo cetónico positivo, es patognomónico de que estamos en presencia de un diabético cetoacidótico, y si ustedes miran el pH pueden decir, esto sí que es complicado, mejor se lo mandamos a María Fernanda Cabrera Blatter. Dale, pasemos a otro tema.
Este es un tema que quiero ponerles en la mesa, porque es muy interesante. Sí, digo, acá María Fernanda en el chat se ríe, pero les juro, chicos, que las veces que yo he atendido diabetes cetoacidótica, juré que la próxima vez que nazca, en vez de hacer medicina interna, voy a ser ortopedista. Después pones un clavo, te cobras la plata y otra historia. Vos acá querés hacerlo, salvar al perro, el 50% se muere por estadística, te matás, trabajás 3 días y cobraste nada. Y encima después se murió. Y después, bueno, un poco no les gusta a la gente, te putean. Bueno, esto es un tema muy interesante que no está escrito en los libros. Todo el tema de análisis de orina, eso es lo que me decía Gustavo Moreira ayer. ¿Por qué no está en los libros? Y no está en los libros porque no está. Esto tampoco tiene bibliografía. ¿Por qué no tiene bibliografía? Porque es mi experiencia pura de 40 años. Y cuando me encontré con el primer perro que tenía cetonuria y no tenía glucosuria, no sabía qué hacer. Entonces pensé lo que piensan todos ustedes, y es la anorexia. No, el perro, ustedes pueden tener experiencia, quizás, voy a dar un ejemplo, que en las zonas que hay moquillos, hay perros que pasan 20 días, 10 días sin comer y no tienen cetonuria. El perro no es como las personas que dejan de comer o que hacen las dietas cetogénicas y la cetonuria le aparece al segundo o tercer día. No, la cetonuria en el perro es resistente a la cetonuria, pero la cetonuria se produce porque el linfoma, se come al glucógeno. Entonces no sabía qué hacer. Y empecé a buscar en los libros, cetonuria, no estaba en ningún lado. Hasta que reví toda la fisiopatología de la hipoglucemia. Y ahí está bien explicada la hipoglucemia por una paraneoplasia que todo el mundo llama paraneoplasia hipoglucémica. También vi un perro, un cachorro, que le fibrillaba los músculos cutáneos y tenía convulsiones. Y ha habido, hace unas horas, a un veterinario que le dijo que era una intoxicación por órgano fosforado. No hay más casi órganos fosforados que se usan domiciliariamente. Y los órganos fosforados, según un trabajo mío de los años 80 y algo, producían glucosuria. En cambio, este tenía cetonuria, y otro le dijo que tenía epilepsia del moquillo, cosa que era imposible porque el cachorro tenía menos de 40 días, etc. Y vi esto, entonces inmediatamente le di glucosa, y de ahí en más atendía a criaderos donde que le recomendaba a la gente que le vendían cachorros, poodles, chiquitos, Yorkshire, que si dejan de comer por cualquier estupidez esto, porque se comieron un palito o se comieron un pedazo de cigarrillo, una planta, y que les produjo anorexia. La anorexia es tan rápida en el cachorro que le produce convulsiones. Y uno queda fantásticamente bien porque ni siquiera creo que hay que canalizarlo, simplemente copo de glucosa por boca o canalizando con un goteito chico de glucosa, los perros zafan. Y es un dato muy interesante. No les digo que uno va a encontrar cetonuria de cachorros por todos los cachorros que hay en la calle, pero en aquellos que atienden criaderos de razas chicas, es muy importante tenerlo en cuenta. Y la paraneoplasia hipoglucémica, con el aumento constante que hay de linfoma, que yo, en lo personal, en la actualidad, se me ven en Facebook, se lo imputo al glifosato, el aumento de la participación del glifosato en las zonas donde se fumiga a los cultivos de soja. Hoy en día el glifosato está, si ustedes ven, los artículos de SENASA están en las verduras que se venden en los mercados centrales de Buenos Aires, en las cervezas, en los cigarrillos, de todos lados. Y bueno, por algo, cuando yo era joven y no era estúpido, y aparte no había métodos diagnósticos,
los linfomas se palpaban y ahora también se palpan. Yo no necesito para diagnosticar un linfoma periférico de ningún aparatejo. Y cada día, cuando dejé de trabajar, llegaba a ver 2 o 3 linfomas por semana. Y estaba preocupado por saber. Y ahora me parecería que viene por ahí. Un prestigioso colega de la provincia de Santa Fe, un tal Cabrera, estudió los ADNs de los perros de las zonas fumigadas y los tienen alterados totalmente por el glifosato. Viva el glifosato. Maldito glifosato. Es decir, está en todos lados, ya no podemos hacer nada. Volviendo al tema proteinuria, vi que habíamos dividido en los que tenían proteinuria y los que no tenían proteinuria. Les quiero preguntar a todos. Acá dice María Fernanda, uno termina las materias, voy a correr el cartelito, perdón, y se siente que no sabe nada. Gracias. Yo también me sentí que no sabía nada, pero lo peor de todo, que no sabía nada y no tenía a quién recurrir, porque toda la transmisión verbal, transmisión del que me parece, poca información, y recién 3 años después encontré un libro de Kirk, que era la verdad, el Kirk 3, que era la verdad revelada. Era lo que yo veía día a día, lo que veía día a día en la práctica mía, donde empecé a trabajar desde el análisis de orina, y así tuve la suerte de descubrir leptospirosis en Argentina, que decía que no había, y el otro día insistí mucho en el foro de BT2 en web, y el porcentaje en casi toda Latinoamérica, en todas las grandes ciudades, es del 66%. Y por eso, en aquella época, había tantos perros enfermos, y ahora también, enfermos de riñón, y los BT2, como vomitaban, lo trataban por que sufrían del hígado y le daban protectores hepáticos, etcétera, etcétera. Y me costó mucho trabajo, porque yo era muy joven y los viejos tenían razón. Siempre te ponen la experiencia y la experiencia sirve de nada si no la justificas. Bueno, le quiero preguntar a todos, ¿qué les parece? ¿Qué patologías, que sabe y me escuchó alguna vez, por favor no me pinche el globo? ¿Qué patologías? Hay 2 entidades que tienen densidad por debajo de entre 1008 y 1003. Nunca una patología renal, una insuficiencia renal baja de 1012. Nunca, nunca, nunca baja de 1012. Sí, tenés razón, Paravecino, pero te voy a decir algo. Me equivoqué yo y voy a volver a decir 2 cosas. La primera, densidad 1008, 1003, 1008 sin proteinuria. Quiere decir que la piómetra no, porque la piómetra es una glomerulonefropatía. Y quiero agregar algo más, algo que la gente no entiende. Yo siempre pregunto, ¿qué prefieren darle a una perra con piómetra antes de operarla? ¿Un antibiótico o un corticoide? Todos ponen antibiótico. No, muchachos, es una glomerulonefropatía. Le voy a dar un antibiótico para cubrirme de una infección, pero es una glomerulonefropatía. Lo he aplicado piómetras, todos operamos todas las semanas. Y alguna vez me pasó que los dueños no quisieron operar, porque al día siguiente le rompiste el antígeno anticuerpo y el perro está fantástico. Entonces, tenés razón. Cushing es uno. ¿Y cuál otra? Pam, pam. El que puso Cushing está perfecto. Está entre 1003 y 1008. Pero hay otra muy importante. No, la diabetes insípida es 1001. Perdón que no lo dije. Exacto, Carlos. La insuficiencia hepática crónica. Fíjense, para los que nunca se dieron cuenta, nunca nadie les contó, etcétera, etcétera. En el Cushing,
este es un perrito clásico, tenemos la densidad 1003-1008. El pH normal llega a 6-7, pero la mayoría de los perros con Cushing tienen 8, porque el 8 depende de que todas las pústulas que tienen todos los Cushing, que se rascan, tienen pústulas, este no lo tiene, es el que produce una infección, sobre todo en las hembras, una infección urinaria controlable con cualquier antibiótico. Y yo voy a contar un caso interesante. Vino un señor con un pincher enano y yo no sabía qué tenía. Le saco orina, tenía 1003. Y le digo, a mí me parece que era un flaquito el perro todavía. Me parece que este perro puede tener una enfermedad de Cushing. Bueno, el tipo se fue, no vino más. A los 3 años vino y el perro estaba gordito como este. Es decir, es el único caso que tuve, pero debe ser prodrómico también. Pero también tenemos en 1003-1008 esto. Esta es una foto malísima, antiquísima. Tengo un video guardado, pero no me complicaba la vida hoy. Y acá tenemos la insuficiencia hepática crónica. O que lleva el Schunn-Portocava, o el Schunn-Portocava lleva la insuficiencia hepática crónica. Pero la primaria, que es del Doberman, tiene pH bajo, y es un trastorno del metabolismo del cobre, y no tiene tratamiento. Pero muchas veces viene este perro que parece un borracho, de esos borrachos que uno ve por la calle que no sabe si está borracho o está inestable, y lo encontramos con pH 8. Y esto es bastante frecuente si uno lo ve y tiene tratamiento. No sé por qué, siempre me dio resultado dar antibiótico. No sé si es la consecuencia de algún foco infeccioso que afecta al hígado. Pero he visto un caso muy, muy interesante de un pequinés que tenía insuficiencia hepática crónica y que tenía aullidos, dolores, y cuando le agarraba esto, como perdía la conciencia, mordía a los dueños, y que había venido de un veterinario que es cirujano y que decía que era porque había visto un disco intervertebral calcificado, que era el dolor de la vértebra y le iban a operar. Bueno, así es la cosa, no importa. Pero creo que uno... Y además hay algo muy importante, que cuando ustedes ven el análisis de orina y ven el paciente, esto te va a ir generando todo un feedback fantástico. La charla, en principio, la terminé, pero después pensé hoy, cuando no se sabe que tiene un paciente, pedir paneles diagnósticos u otros métodos complementarios es ir a la pesca, al fishing, y no sirve, no sirve. Uno tiene que tener la guía del análisis de orina. Si el análisis de orina, vamos a decir algo, tira hacia ictericia, uno debe pedir el panel de ictericia. Pero si pide todo, cuando me consultan por WhatsApp o por el foro, por Messenger, o qué sé yo, por ahora te consultan por donde quiera, cuando me consultan, es tal el merengue que hicieron y se metieron solo en un lío de que no son simplistas. Todo lo que yo hago y lo que yo enseño es de mi propia cosecha y tuve que simplificar todo. Bueno, hasta aquí terminé. Quiero mostrarle después qué es lo que voy a enseñar o qué vamos a enseñar por si a alguno le interesa hacer el curso de medicina interna, pero es simplista, no sé si lo voy a hacer, mostrar, simplista es haber llegado a hacer, escribir el método desde el diagnóstico. ¿Qué es el método desde el diagnóstico? Para diagnosticar enfermedades solamente hace falta conocer 4 signos clínicos, 4, 5 y un método complementario. Les voy a dar un ejemplo muy, muy fácil. ¿Qué está escrito de parvovirosis? De todos. Tengo un ejemplo. Sobre diabetes escribieron un famoso libro escrito 12, 14, 16 signos. Algunos signos ni siquiera son clínicos, no los puedes ver. ¿Y qué es una diabetes? Es un perro en general que fue gordo, que
toma mucha agua, y cuando le sacas orina, tiene glucosuria. ¿Qué es un perro con parvovirosis? Es un perro cachorro, porque no hay en el adulto, que tuvo vómitos y después diarrea, es una gastroenteritis. ¿Qué me importa si tuvo sangre o si no tuvo sangre? Vómitos y diarrea. Cachorro, vómitos y diarrea. Y los ojos, que también lo vamos a enseñar, todo lo que pasa por el aparato digestivo, la epiesclera, está completamente blanca. Y de ojos blancos. ¿Qué me importa si está vacunado, si tiene coccidio, si no tiene coccidio, si la ancilostoma, si no tiene... Si la ancilostoma al final no da vómitos. Entonces, vómitos, cachorro, vómitos, diarrea. ¿Cómo se ve el paciente? La anorexia. Y cualquier perro que tenga vómitos y diarrea tiene anorexia. Así que lo que hay que ir a hacer las cosas difíciles en formas fáciles y que ustedes se sientan seguros de que están tratando lo que están tratando. Estoy para unos minutos. ¿Qué uso de antibiótico? Es una buena pregunta. ¿Qué usaba? Ahora soy un teórico. Pero el análisis de orina sigue siendo el análisis de orina. Y los metabolismos siguen siendo los metabolismos. Tampoco estoy de acuerdo que todos los años en las clases se repita lo mismo. En las clases de la universidad, ¿no es cierto? Te hacen ir ahí, tenés que dar la cara, podría estar escrito como lo hacemos nosotros, y después recién podés hacer el feedback. Nosotros, te cuento un poquito, el método pedagógico que seguimos en Metadosen Web, que no lo tiene otro portal, es primero les mandamos a ustedes en un método, en un formato asincrónico. Asincrónico es que no tenés que estar presente. Te mandamos toda la teoría como la que estás viendo ahora, te la mandamos por escrito. Te la mandamos como una clase de PowerPoint grabado. Después te lo puedes bajar como un PDF si querés. Y después, a la semana, nos juntamos como estamos ahora y empezamos a debatir y a charlar sobre cómo se hacen las cosas, de la mostración, cómo se hace una punción, cómo se hace esto, qué antibiótico le doy. Y bueno, en los casos estos de insuficiencia hepática crónica me fue siempre bien mezclando penicilina strepto y enrofloxacina. Más de ahí no sé, es lo que usé siempre, y siempre en los crónicos secundarios, o sea, los que tenían pH 8, me fue siempre bien. Yo pensé, muchos de estos son animales viejos, con infecciones crónicas en la próstata, pero no tengo ninguna comprobación científica, así que disculpen, es una simple opinión. Bueno, como dijo uno, les agradezco a todos, les agradezco infinitamente a todos los que me quisieron escuchar. Me encanta dar charlas y me encanta poder contactar con ustedes todos los días. Un gran abrazo y vemos. Bueno, muchas gracias al doctor Ernesto y bueno, los esperamos para los que gusten el próximo 23 de abril que comienza el posgrado en Medicina Interna a cargo del doctor Ernesto Uter y de la doctora María Fernanda Cabrera Blatter.